Muy bien, comenzando la semana 36, vamos a ver cómo está ese pensamiento matemático ya a puertas de terminar el año académico en la institución educativa para los estudiantes de primer año de secundaria. Vamos a ver cómo andamos, ya nos queda pocos jóvenes, así que aguanten un poquito más. Entonces comenzamos, a ver, semana 36, aprendo en casa, primer grado de secundaria, ¿no? Matemática, título es el mismo título que trabajamos la semana pasada, gestionamos residuos sólidos. Día 3, miércoles 9 de diciembre, actividad 1, resolvemos situaciones que involucran el área y volumen del cilindro en un objeto reutilizado. Entonces, el título, que es el mismo de la semana pasada, la semana 35, y nuestra actividad ya que cambia un poco, ¿no? Entonces, veamos cuál es nuestra competencia para esta semana. Es la misma, obviamente, si estamos trabajando el mismo título, ¿no? El mismo tema, entonces significa que es la misma competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Lo que tiene que ver con geometría y sus capacidades, que ustedes ya saben que son 4, ¿no? Entonces ahí tenemos capacidad 1, modelo objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Capacidad 2, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Capacidad 3, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Capacidad 4, argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Entonces ahí tenemos nuestra competencia y sus 4 capacidades, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Porque ya lo hemos trabajado la semana pasada. Muy bien. Entonces nos vamos con la competencia transversal también, que es la misma, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, que ustedes son los que semana a semana han venido trabajando en su casa, ¿no? Con el apoyo de todos los entes de la institución educativa. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Eso ya lo conocemos. Propósito, también nuestro propósito en esencia es el mismo, no ha cambiado, ¿no? Entonces establecerá relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales y los representarás, ¿no? Reales, y representarás estas relaciones con formas tridimensionales, cilindros y prismas, considerando sus elementos y propiedades. Expresarás con dibujos y con lenguaje geométrico tu comprensión para interpretar un problema según su contexto, y establecerás relaciones entre representaciones empleando recursos y procedimientos para determinar el área y volumen de figuras geométricas tridimensionales, cilindros y prismas, ¿verdad? Y plantearás afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubrirás entre los objetos y formas geométricas. Entonces, jóvenes, esto es nuestro propósito que esta semana trabajaremos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, como ya estás listo y preparado en un ambiente cómodo, ¿no? Ya sabes que en esta media hora nadie te puede interrumpir, ¿no? Ni papá, ni mamá, ni tus hermanos, para que puedas entender tus clases de matemáticas de esta semana, que ha sido preparada especialmente para los estudiantes de primer año de secundaria. Actividad 1. Resolvemos situaciones que involucran el área y volumen del cilindro en objetos reutilizables. Día 3, ¿no? Situación 1. Experimenta, dice, experimento, ¿no? Corta un pedazo rectangular de papel de 5 centímetros de ancho y 10 de largo y lo pegas por uno de sus lados a un lapicero o un palillo. Ahora hazlo girar rápidamente como muestra la imagen. Ahí está, ¿no? Luego lo hacemos girar. Entonces la pregunta dice, ¿qué resultará de esta experiencia? ¿Qué cuerpo geométrico se genera? Explica eso, ¿no? Entonces veamos la resolución. Como ustedes ya saben, al hacer girar esto, lo vimos la semana pasada, ¿no? Cuando hacemos girar un plano, un rectángulo, ¿no? Entonces lo que se forma es un sólido geométrico llamado cilindro, ¿verdad? Claro, pues cilindro. Muy bien, entonces la respuesta resultará un sólido geométrico de revolución, ¿no? Se llama de revolución porque justamente estamos rotando, ¿no? Alrededor de un eje. Un sólido de revolución llamado cilindro, puesto que se genera por la rotación de uno de sus lados, llamado eje de rotación, ¿no? Que en este caso es el palillo, en este caso se ve acá también, ¿no? Muy bien, entonces esa es la situación 1. Situación 2. En las imágenes, ¿qué figuras geométricas conforman el desarrollo del plano del cilindro, ¿no? Entonces aquí, ¿qué figuras geométricas dice, ¿no? ¿Qué figuras geométricas conforman el desarrollo del plano del cilindro, ¿verdad? Entonces veamos, si ustedes se dan cuenta, acá este cilindro ha sido desdoblado, desarrollado, ¿no? Aquí están sus dos bases, que es la base superior y la base inferior, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este cilindro, al ser desarrollado, se ven que las figuras que lo conforman son dos círculos congruentes, que se llaman dos bases, y también un rectángulo. La respuesta, entonces, como se observa en el desarrollo, lo conforman un rectángulo y dos círculos congruentes. Muy bien, esa es la respuesta a esta pregunta. Pero también hay otra por acá, ¿no? ¿Qué relación tiene la longitud y la circunferencia de las bases, ¿no? La longitud y la circunferencia, que es todo, la longitud y la circunferencia, ¿no? O del círculo, con el largo del rectángulo. El largo del rectángulo es todo esto, ¿no? Justifica tu respuesta. A ver, veamos, miren, ahí tenemos una, ¿no? La longitud de la circunferencia, que es esta misma que está acá.
Ahora, al estirar, digamos, imaginemos que esto es una cuerda, ¿no? Una cuerda. Si yo lo estiro, se ve esto, ¿no? Correcto, pues, ¿no? Igual acá, ¿no? Esa es otra base, la base inferior, que es esta medida que está aquí. Si yo lo estiro, como les dije, si fuese una cuerda, lo estiro, ahí está, se ve su longitud. Quiere decir que esta cuerda de rojo y esta de acá serían lo mismo, correcto. Entonces, ¿qué decimos? Que la longitud de la circunferencia, cuya fórmula es 2πr, no te olvides, 2pi, pi también lo vimos la semana pasada, ¿no? Es el valor de la constante numérica irracional, ¿no? Que tiene 3,14, ¿no? Valor aproximado. Eso quiere decir que la longitud del rectángulo y de la circunferencia van a ser exactamente igual. Entonces, ¿qué dice acá? La longitud de la circunferencia es igual a la longitud del rectángulo. Entonces, nuestra respuesta sería, podemos concluir que la longitud de las circunferencias es igual al largo del rectángulo. Claro, entonces, como acabamos de ver, esa es la relación que se cumple entre las bases, ¿no? Y la longitud o el largo del rectángulo. ¿Correcto, joven? Entonces ahí está la situación 1 y situación 2 resuelta. Muy bien, entonces ya saben, obsérvenlo bien, plásmenlo en su cuaderno o en su portafolio para que tengan esta información ya resuelta en sus respectivos cuadernos. Muy bien, vamos a la situación 3. Situación 3 dice, elige un objeto de casa con forma de cilindro, dibuja la forma geométrica del objeto, mídelo y anota sus medidas en el gráfico, cuántos centímetros cuadrados de material utilizaron para su elaboración. Por ejemplo, yo en mi caso me encontré esto por ahí, ¿no? Buscando por ahí por los lados de mi casa y encontré este frasco de forma cilíndrica, ¿no? Entonces, acá nos dicen, hay que recordar esto, que la longitud de la circunferencia y el área del círculo es esto, ¿no? Ya les dije ahora, la longitud de la circunferencia es 2πr, el área de un círculo es pi por r cuadrado, ¿no? El área lateral de un cilindro es la longitud de la circunferencia, que es esto, por la altura, ¿no? Entonces, como la longitud de la circunferencia es 2πr, queda esto, de 2πr por la altura. Entonces acá ya se reemplazó, ¿ya? Se reemplazó esto acá y queda 2πrh. El área total del cilindro, el área total es el área lateral, que es esta parte lateral, todo el contorno, más 2 veces el área de la base. Como tiene dos bases, la base superior y la base inferior abajo, se multiplica por 2. Entonces, y el área de la base es un círculo, ¿verdad? Entonces, por eso que la fórmula quedaría así, ¿ve? El área lateral, como ya sabemos, 2πrh más el área del círculo, 2 veces, ¿no? 2πr cuadrado. El volumen del cilindro, el volumen es el área de la base, que puede ser esta base, y el área es esto, ¿verdad? Πr cuadrado por la altura. Ahí está, reemplazando πr cuadrado. La solución. Vamos a medir. El diámetro mide 10. Como ustedes saben bien, antes de entrar a esto, el diámetro vale 10 y la altura vale 20. Entonces, como ustedes saben, todo diámetro tiene 2 radios, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta acá, voy a dibujar el radio para que se den cuenta más rápidamente. El radio desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia, ¿no? A esto le llamamos el radio, ¿sí o no? Entonces, este de acá viene a ser el radio, ¿no? Nuestro radio. Entonces, vamos quitando la pluma y entramos. Ahora sí, ese radio, ¿cuánto va a medir? Si yo sé que el diámetro es 2 veces el radio, el diámetro vale 10, 10 es igual a 2 veces el radio, por lo tanto el radio vale 5 centímetros. Ahora la pregunta es, ¿cuántos centímetros? ¿No? Nuestra pregunta, no olvidemos, nuestra pregunta era, a ver, vamos a resaltar nuestra pregunta. Nuestra pregunta era, acá, ¿no? ¿Cuántos centímetros cuadrados del material se utilizó para su elaboración? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta del $1.000.000. Veamos, entonces, lo que nos están pidiendo acá es simplemente el área total, todo, pues, ¿no? El área de las bases, en este caso la tapa, y el área de la base inferior, y el área lateral, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente cuando se desarrolló el cilindro, en un rectángulo y 2 círculos, ¿no? Por lo tanto, el área total sería su fórmula, aquí la voy a aclarar, aquí está más clara la fórmula, 2πrh más 2πr cuadrado, ¿no? Que es la misma que les indiqué. Entonces vamos reemplazando, el área total sería 2 por pi, el valor de pi no te olvides que vale 3,14, por el radio que vale 5, por la altura que vale 20, más 2 veces pi 3,14 por el radio que vale 5 elevado al cuadrado. Entonces, después de resolver estos valores, después de multiplicar y luego sumar, me va a quedar 785 centímetros cuadrados. Ya ustedes verán qué objeto eligen de su casa, ¿ya? Porque este es en mi caso en particular. Ustedes van a elegir el objeto que ustedes tengan en casa. No necesariamente les va a salir este mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a elegir de acuerdo a las dimensiones que tiene su objeto en particular. Muy bien. Entonces nuestra respuesta sería, se necesitaron
785 centímetros cuadrados, ¿no?, de material para su elaboración. Entonces esa es nuestra situación número 3. Ya, jóvenes, ahí está la situación resuelta, ¿correcto? Entonces míralo bien. Te sugiero que cada vez que veas la resolución de una situación, detengas el video para que puedas plasmarlo en tu cuaderno. Y a la vez, más allá de copiar, tienes que entender la resolución, porque yo preferiría 1000 veces a que lo entiendas y no lo copies, ¿no? Pero obviamente, como estamos en situación de distancia, ¿cómo comprobaría si lo entendiste, no? Entonces tendrías que copiarlo de todas maneras. Muy bien, entonces pasamos al día 4, ¿no? El título de esa vez es el mismo: gestionamos residuos sólidos. Día 4, jueves 10 de diciembre. Actividad 2 para el día jueves: resolvemos situaciones relacionadas a prismas y cilindros. Veamos. Tenemos entonces actividad 2, ya les dije, resolvemos situaciones relacionadas a prismas y cilindros. Situación 1, imagina si le quitas la etiqueta a una lata. Si el radio de la base de la lata es de 4 centímetros y su alto es igual al diámetro, ¿cuál es la forma de la etiqueta? Pregunta, ¿cuál es la forma de la etiqueta y cuáles son sus dimensiones? Considere el valor de pi 3,14 como ya te lo indiqué. Y acá, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver nuestra solución, jóvenes. Imaginemos, esa es la lata de leche, que lo hicimos la semana pasada, también lo hicimos, ¿recuerdas o no? ¿No? Claro, pues si has visto el video de la semana 35, te vas a dar cuenta que esta situación ya lo resolvimos. Entonces veamos, le vamos a quitar, ese es el radio, ¿no?, que vale 4, ¿cuánto dice? El radio de la base vale 4 centímetros, ahí está. Por lo tanto, el diámetro va a ser el doble, ¿sí o no? Claro, pues el diámetro sería 2 por 4, 8. Por lo tanto, el diámetro vale 8 centímetros. ¿Y qué nos dicen acá? ¿Qué nos dicen acá? A ver, vamos marcando para resaltar. ¿Qué nos dicen acá? Que su alto, este alto, es igual ¿a quién? Al diámetro. Quiere decir que el diámetro, este diámetro que vale 8, va a ser igual al su alto, correcto. O sea, quiere decir que la altura vale 8 también, ¿verdad? Entonces, vamos quitando la pluma. Eso quiere decir que la altura también vale 8, ¿no? Porque acá bien claro me dice el dato, y su alto es igual que su diámetro, por lo tanto h es igual a 8 centímetros. Y ahí lo vemos. H, la altura vale 8 centímetros. Entonces ahí, como vemos, esta lata está calata, ¿no? No, digo, está calata, está sin etiqueta, ¿verdad? Ahí está, jóvenes, ¿no? Ya saben qué significa esto los estudiantes, ¿verdad? Obviamente, pues, ¿no? Entonces ya le quitamos la etiqueta y vamos a ver qué dimensiones tiene la etiqueta. Obviamente tiene la misma altura, ¿sí o no? El ancho de la etiqueta es la altura que tenía o que tiene la lata, ¿verdad? 8 centímetros. Ahora, la longitud del rectángulo, ¿recuerdas en el anterior día que dijimos que la longitud del rectángulo era igual a la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r? Muy bien. Entonces la longitud de la circunferencia, como es lo mismo que la longitud del rectángulo, multiplicamos 2pi, o sea 2 por 3,14, que es el valor de pi, por el radio, que vale 4. Multiplicado ello, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aproximadamente 25,12 centímetros, ¿no? 25,12 centímetros. Y esa es la longitud del largo de la etiqueta, ¿no?, de la lata que estamos viendo acá. Por lo tanto, ¿cuál será nuestra respuesta? Nuestra respuesta dice: la etiqueta tiene forma rectangular, porque la pregunta era cuál era la forma de la etiqueta. Aquí está, tiene forma rectangular y sus dimensiones son 25,12 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. Muy bien, por lo tanto, la respuesta que marcaríamos sería la respuesta D. Muy bien, jóvenes, ahí está la situación 1 resuelta, ¿correcto? Vamos a la situación 2. Sonia planea reutilizar algunos tubos de papel higiénico de 9 centímetros de alto y diámetro de 4,8, ¿no? Con ellos elaborará diversos portalapiceros, como se muestra en la imagen. Ahí está la imagen. La pregunta: ¿cuánto papel se necesitará para forrar las caras laterales de los 4 tubos? Justifica tu respuesta. Ojo, son 4 tubos, ¿ah? Y solamente dice caras laterales, ¿no? Por ahí he visto una solución que la vez pasada he podido notar, ¿no?, que han encontrado el área, les piden el área lateral y han calculado una de las bases, y eso es incorrecto, ¿ya? Las caras laterales nada más, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces veamos entonces, aquí tenemos uno de los tubos, ¿verdad?, que dice que tiene de diámetro 4,8 y de alto 9 centímetros, correcto. Ahora vamos a encontrar el radio primero. El radio, ya saben que el radio vale 2
veces, el diámetro vale 2 veces el radio. Por lo tanto, como el diámetro me dicen que su valor vale 4,8, significa que el radio vale, entonces el radio vale 2,4, correcto. Ahí está el radio, la mitad, ¿no? 4,8 entre 2, 2,4, ¿no? Porque me están dando el valor del diámetro. Entonces no te olvides, el diámetro es 2 veces el radio, no te olvides, ¿ah? Acuérdate. Como nos piden solo forrar las caras laterales, debemos calcular el área lateral de cada cilindro, obvio, pues sí o no, el área lateral. Y el área lateral era el rectángulo, ¿te acuerdas o no? Ahí está, el área lateral era 2pi r por h, ¿no? 2pi por el radio por la altura. Entonces, reemplazando valores, 2 por 3,14 por el radio, que vale 2,4 por 9, que es la altura. Esto me va a dar un valor, o la respuesta me va a dar 135,6 centímetros cuadrados. Eso es lo que se necesita, esta cantidad de papel es lo que se necesita para forrar un solo tubo, ¿verdad? Ahora, pero son 4, entonces el área lateral de un solo tubo es 135,6 centímetros, y como son 4 tubos, tendríamos que multiplicar para hallar el total de papel que se usará para forrar los 4 tubos. Por lo tanto, total de papel usado sería 135,6 por 4, ¿verdad? Y eso te va a dar total de papel usado 542,4 centímetros cuadrados. Ese es el total de papel que se va a utilizar en los 4 tubos, ¿correcto? Por lo tanto, nuestra respuesta sería, para forrar los 4 tubos se necesitarán aproximadamente 542,4 centímetros cuadrados de papel. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos la solución de esa situación 2. Vamos a la situación 3. ¿No? Se dispone de 2 pliegos rectangulares de cartón reciclado de 100 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho. Uno de ellos se utilizará para construir la cara lateral de una caja con forma de prisma cuadrangular, y el otro cartón para la superficie lateral de una caja de forma de cilindro. Muy bien, ahí tenemos las dos, ¿no? Los dos pliegos rectangulares, como ustedes se dan cuenta, ¿no? De 60 de ancho y 100 de largo, ¿no? En centímetros, los dos. Una va a ser la cara lateral del prisma de base cuadrada, ¿no? Porque acá bien claro dice base cuadrangular, de base cuadrada, y el otro va a ser la cara lateral del cilindro. Muy bien, ahora dice, para terminar la construcción de las cajas se requiere colocar bases de cartón. Una vez que ya los doblamos, entonces hay que colocarle las bases. En el primero la base va a ser un cuadrado, y en el segundo la base va a ser un círculo, ¿sí o no? Muy bien, eso cómo se va a ver. Veamos entonces, la primera se vería así, ¿no? Ahí está un prisma de base cuadrada, ¿no? Su altura es de 60 centímetros, ¿no? Y dice cada lado de la base, ¿cuánto va a medir? Claro, porque son 4 lados. ¿Y cuánto medía esto? Medía 100 centímetros, ¿sí o no? Que se ha doblado en 4 partes iguales. Como se ha doblado en 4 partes iguales, entonces tengo que dividir los 100 centímetros de largo entre 4 y me va a dar 25. Quiere decir que cada parte o cada lado de la base, tanto inferior como superior, va a medir 25 centímetros, ¿correcto? Ahora sí, esto de acá sería el área de la base, ¿no? Calculamos las áreas del volumen del prisma y del cilindro. Entonces, para el volumen en este caso del prisma, la fórmula para encontrar el área de la base, ojo, el área de la base es un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, como cada lado vale 25, sería 25 al cuadrado, y quiere decir que el área de la base, que es B, vale 625 centímetros cuadrados, ¿correcto? Ahora, ¿cuál va a ser el área lateral de este prisma? El área lateral, como ya ustedes lo saben, era el área de en este caso, las caras, cada una de las caras. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, multiplicar 2P por H. ¿Qué es 2P? 2P significa, ahí está, jóvenes, perímetro de la base, correcto, el perímetro de la base. Y el perímetro de la base, como ustedes saben bien, era 100, ¿sí o no? Claro, pues no, el perímetro 25, 4 veces, o lo que es 100, ¿no? Era 100. Por lo tanto, para calcular el área lateral de un prisma es 2P, que es el perímetro de la base por la altura. Por lo tanto, 2P vale 100, claro, pues no, es lo que habíamos doblado. Por lo tanto, el área lateral sería 100, que es el perímetro de la base por la altura, que en este caso vale 60. Por lo tanto, la respuesta, el área lateral sería 600 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos que el área lateral, ¿no? Y también tenemos el área de la base, ¿correcto? Ahora vamos a ver el área total. El área total, ¿cómo se calculaba? El área lateral más 2 veces el área de la base. Valores que ya tenemos. El área lateral vale 6000 más el área de la base, que es en este caso, ¿cuánto era? 625. Muy bien, entonces ya eso multiplicado por 2, porque son dos bases, la base superior y la base inferior. Multiplicado por 2, y eso me va a dar
7.250 centímetros cuadrados. Por lo tanto ya tengo el área total. Entonces miren, voy encontrando el área de la base, el área lateral y el área total. Ahora vamos con el volumen. El volumen era el área de la base, que es B, no te olvides, B se llama área de la base por la altura, ahí está. Como el área de la base ya lo tengo, ustedes ya lo tienen acá, 625 por la altura, que vale 60, y eso me va a dar, ahí está, 625, que es el área de la base, por la altura, que vale 60, y me va a dar 37.500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, fíjense que ya tengo el volumen, ¿no? Y tengo cuatro cosas: área de la base, área lateral, área total y volumen para el prisma. Ahora vamos con el cilindro. El lado de la base se calculará con la longitud de la circunferencia. Muy bien, entonces ahí tenemos el cilindro que ya para el segundo papel, para el segundo pliego. Su longitud ya doblada, no te olvides que ese ha sido doblado y se formó un círculo, ¿no? De base, muy bien. Y esa longitud vale 100 centímetros. Su altura es igual que la anterior, 60 centímetros. La longitud de la circunferencia, no te olvides que su fórmula es 2pi por r. Con esta fórmula voy a calcular el radio. A ver, veamos. Como la longitud de la circunferencia vale 100 centímetros, es igual a 2 por pi, que vale 3,14, por el radio. Entonces quiere decir que el radio me va a quedar aproximadamente, tiene más decimales obviamente, pero acá lo vamos a aproximar con 2 decimales, ¿no? Y me va a dar el radio aproximadamente 15,92 centímetros. Ahí está. Por lo tanto, el radio de la base del cilindro vale 15,92 centímetros. Ya, jóvenes, entonces ahí está. No, bueno, acá hay un 1, este 1 debe ser 2. Aquí por ahí creo que se ha colado esto de acá, ¿ya? Entonces aquí es 2. Muy bien, entonces sigamos. Ahí está. Entonces el radio vale 15,92, ¿verdad? Entonces ahora el área de la base también, como ya les dije. Y el área de la base para un círculo. ¿Cuál era la fórmula para el área de base para un círculo? El área de un círculo es pi por r cuadrado. Así que reemplazando 3,14 por el radio, que vale 15,92. ¿Correcto? 15,92 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar aproximadamente 795,8 centímetros cuadrados. Entonces el área de esta base es este valor, 795,8 centímetros cuadrados. Entonces fíjate que ya tengo el radio, tengo la base. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el área lateral. ¿Cómo se calculaba el área lateral? Ya lo vimos en la fórmula anterior, en la anterior solución. 2πr por h, ¿no? Entonces, el área lateral, 2πr por h, como tú ya sabes, ¿no? Era el rectángulo, ¿no? En función a la circunferencia. Entonces, me va a quedar reemplazando 2 por 3,14 por el radio, que vale 15,92, por la altura, que vale 60. Mira cuánto te va a dar. Te va a dar 6.000 centímetros cuadrados. Eso es obvio, pues sí o no, porque debe dar lo mismo que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque es el mismo papel que está doblado. Por lo tanto, el papel tiene la misma área. Ese pliego de papel no va a cambiar. Por lo tanto, si acá te da 6.000, acá también tiene que dar 6.000, o casi, ¿no? Aproximadamente 6.000. Por lo tanto, las áreas laterales de los papeles deben ser exactamente iguales. Entonces aquí sí coincide. Entonces sigamos. El área total, ya sabes que el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Como el área lateral ya sabemos que vale 6.000 y el área de la base vale 795,8, reemplacemos 6.000 más el 2 veces, porque son 2 bases, 795,8, y eso me va a quedar aproximadamente 7.591,6 centímetros cuadrados, ¿no? Como te diste cuenta que hay una pequeña diferencia, ¿no? O cierta diferencia, no tan pequeña, ¿no? Entonces ya tenemos, fíjense, el radio, el área de la base, tenemos el área lateral, tenemos el área total. Ahora vamos por el volumen. ¿Cómo era el volumen? Área de la base por la altura. Como el área de la base ya lo tenemos, reemplazamos 795,8 por 60, que es la altura, y te va a quedar 47.748 centímetros cúbicos. El volumen, no te olvides, se expresa en centímetros cúbicos, a diferencia del área que se ve en centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos esos valores. Acuérdate nomás. Acuérdate esos valores, ¿ah? Acuérdate que aquí lado vale 25, área de la base 625 para el prisma, su área lateral 6.000, su área total 7.250, su volumen 37.500 para el cilindro, igual acuérdate, el radio vale 15,92, el área de la base 795,8, su área lateral 6.000, que es lo mismo, su área total 7.521,6 y su volumen 47.748. Entonces digo eso porque acá vamos a hacer un cuadro resumen. Fíjense acá está nuestro cuadro resumen. Acá tenemos el sólido, prisma y cilindro, lado de la base, radio, altura, área de la base,
¿no? Área lateral, área total y volumen. Veamos, vamos colocando. El lado de la base del prisma era 25, ¿te acuerdas? Su altura es de 60, su área de la base 625, su área lateral 6000, su área total 7250 y su volumen 37500. En el cilindro su radio era 15,92. Bueno, esto de acá se supone que acá no hay datos, esto no se calcula. Y también tenemos que su altura es lo mismo, 60, y el área de la base 795,8. Su área lateral, como te diste cuenta, son lo mismo, porque es el mismo pliegue de papel que se ha doblado. El área total 7.591,6 y su volumen 47.748. Eso lo hago para que te des cuenta qué sólido, ¿no? Qué sólido varía, ¿no? O tiene mayor capacidad, tanto en volumen como puede ser también en área, ¿no? Entonces veamos, la pregunta 1, ¿cuál de las dos cajas presenta una base de mayor área? Considerando que pi es 3,14, justifica tu respuesta. Entonces ahí está la pregunta 1, ya se puede responder en base al cuadro, ¿sí o no? Correcto, ¿te diste cuenta? Respuesta, bueno, al ojo, ¿no? ¿Qué decimos? Según se observa en el cuadro, la figura que presenta mayor área en su base es el cilindro, ya que con el círculo de base se abarca mayor área. Ahí te diste cuenta, ¿no? Acá está la diferencia. Pregunta 1, ahí está resuelta. Pregunta 2, ¿cuál de las dos cajas tiene mayor volumen? Ah, igualito, ¿no? ¿Cuál de las dos cajas tiene mayor volumen? Aquí está, ¿no? Volumen. Entonces, ¿qué decimos? Que el cilindro tiene mayor volumen. Según se observa en el cuadro, la figura que presenta mayor volumen es el cilindro. Pues ya que, como dijimos, si la base abarca mayor área, entonces tendrá mayor volumen. Como te diste cuenta, este cuadrito, después de haber desarrollado todo lo demás, me sirve para organizar la respuesta, ¿verdad, jóvenes? Bacán. Listo, entonces, y como pregunta final, ustedes van a reflexionar qué acciones o prácticas propones para gestionar los residuos sólidos en tu hogar. Pregunta que tú ya lo has resuelto, ¿no? Y así que ya prácticamente esta pregunta está resuelta, pero de todas maneras lo vas a volver a responder. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, por esta semana, ¿no? Así que nos queda una semana más y bueno, los que están al día en sus evidencias pasarán una linda Navidad y los que no han presentado la pasarán mejor seguramente, ¿no? Bueno, es una broma. Ahí está. Entonces, los que no, pues ya tendrán que ir a un proceso de recuperación de evidencia. Ya, jóvenes, ahí está entonces. Y aquí lo que ya les mostré la semana pasada y nos vamos volando, ¿no? Cuídate mucho, presenten sus evidencias, no se atrasen. Ya, por eso le mando esta clase especialmente para ustedes. Ya, jóvenes, así que como dicen de la película, hasta la vista, baby.